Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para hablar acerca de, bueno, pues un suceso que es el desembarco de Alhucemas en 1925, un punto que muchos dirían que es es de inflexión en lo que es la guerra de Marruecos y tenemos la suerte de contar con Roberto Muñoz, que ha escrito este libro, Alhucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos, pues para, bueno, pues aclararnos mitos, diversas cuestiones en torno al contexto internacional, la República del Rif y diversas historias. Antes de, digamos, pasar a lo que es el libro de Alucemas, voy a presentar a nuestro entrevistado de hoy, que es, bueno, historiador especializado en historia contemporánea, también en historia militar. Ha escrito diversas obras, como por ejemplo, pues La última trinchera, El poder militar y El problema de la Unión Militar Democrática. Tiene una barbaridad de artículos escritos en diversos medios. Y bueno, pues tiene también libros sobre la guerra civil y demás. La verdad que se nota que es especializado en el siglo XX. Y bueno, pues hoy nos acompaña aquí para hablar de Alhucemas, que es un suceso, yo diría que uno de los más importantes de la España del siglo XX, porque al final supone un punto de inflexión en una guerra colonial y supone un punto de inflexión en la República del Rif. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches, Javier. Lo cierto es que cuando nos contactó Despertaferro con este libro, justo nosotros habíamos hecho un podcast este año, el año anterior, me parece, en 2024, sobre el desastre de Alucemas, o sea, de Anual, perdón, y bueno, lo cierto es que cuando ellos además sacaron un libro y tal, yo hice un monólogo hablando sobre este tema y me apetecía bastante hablar sobre Alucemas, ¿no? ¿Cómo te lleva, digamos, a ti? Porque has escrito cuestiones, por ejemplo, de la Unión Democrática Militar, de, por ejemplo, el Frente Popular, la Guerra Civil. ¿Cómo te lleva, digamos, a Alucemas? Porque también es un tema que quizás menos conocido, digamos, que todo lo anteriormente mencionado, pero es un tema realmente interesante. Bueno, es que yo tengo dos líneas de investigación. Por un lado, dentro de la historia militar, por un lado, la intervención de los militares en el proceso de toma de decisiones políticas, es decir, las conspiraciones a grandes rasgos, y por otro lado, lo que es la historia militar pura. Entonces, dentro de este segundo ámbito de la historia militar pura, ya hace como 25 años publiqué un libro conjunto sobre las campañas de Marruecos. Luego, un par de años después, en, el, en la comisión que organizó el nuevo Museo del Ejército, donde participé, me encargué de la sala vinculada con las guerras de África. Y posteriormente he seguido escribiendo bastante sobre el tema en cuestión que nos ocupa, no a Lucemas como tal, aunque sí también, pero en general sobre todas las campañas que comenzaron en 1909 y terminaron en el 2000, perdón, en 1927. Entonces, dentro de esa línea de investigación, pues aparecía Lucemas y en consecuencia decidí abordar este desembarco con una mirada crítica y a la vez despojada de todas de la leyenda que se había creado en torno al mismo. Es decir, había que analizar a Lucema si se podía desde cero, utilizando la bibliografía existente, las fuentes, pero eh, sin partir de ideas preconcebidas que se han ido convirtiendo en lugares comunes dentro de la historiografía española y dentro de la opinión pública de nuestro país. Esto me lleva a preguntarme un poco sobre la guerra de Marruecos, porque para ponernos en contexto, habría que hablar un poco sobre cómo llega bueno, España a Marruecos, sobre cómo, digamos, de alguna manera comienza el conflicto, y luego, por otra parte, yo me pregunto si la guerra, digamos, de Marruecos, donde, bueno, pues se produjo este desembarco de Alhucemas, era una guerra puramente colonial o, digamos que tenía también otros tintes. Sobre todo lo pregunto bueno, pues porque hay ciertas interpretaciones que normalmente hablan de esta como una guerra colonial al uso.
vamos a ver, respecto al interés de España por Marruecos, existe precisamente un lugar común que es vincular la intervención en Marruecos con el desastre de Cuba. Fuimos a Marruecos porque habíamos perdido Cuba. No, eso no es cierto. El interés por Marruecos empieza a manifestarse en la segunda mitad del siglo XIX, en plena época o en pleno comienzo del imperialismo, y está vinculada con un proceso histórico, es decir, el interés que siempre había tenido España por el norte de África. Precisamente ya a partir de esas fechas surge ese interés, se produce la guerra de África de 1859-1960, luego la guerra de Melilla de 1893, y sobre todo en el ejército español existe la idea de que es necesario expansionarse en Marruecos para controlar el Mediterráneo occidental y proteger las Baleares. Además, porque en pleno imperialismo a España le corresponde dominar ese territorio. Resulta curioso, como cito en mi libro, que no era solamente una idea propia de los españoles. También en Europa existía ese mismo planteamiento, es decir, España había tenido interés había una relación de España con Marruecos desde hacía siglos y evidentemente, teóricamente correspondía a España colonizar ese territorio. Valdemar de Becker, que era un militar finlandés que sirvió luego en el ejército serbio como coronel, lo explica muy bien, que corresponde a España precisamente colonizar ese territorio. ¿Qué ocurre? Que luego va a intervenir Francia. ¿Por qué? Porque a Francia también le interesa para buscar un eje que una Argel con Casablanca, es decir, una salida al Mediterráneo en un imperio, una salida al Mediterráneo y al Atlántico en un imperio continuo. Por esa razón vamos a Marruecos. ¿Es una guerra colonial? Sí, es una guerra colonial, pura y dura. Una guerra colonial, porque España le corresponde dos porciones del protectorado, del territorio de Marruecos, cuando se firma el protectorado, una al sur, que es bastante tranquila, y otra al norte, que no tiene una extensión mayor que Cáceres, eran unos 20.000 kilómetros. Y evidentemente es ahí donde surgen los problemas por el carácter belicoso de las cabilas que habitan ese territorio. Y evidentemente España tiene la misión de controlar esa zona porque así lo ha firmado con Francia y Reino Unido, y en consecuencia desarrolla un conjunto de campañas que se prolongan desde 1909 a 1927. En torno al acontecimiento, bueno, al final, bueno, el acontecimiento de lo que es el desembarco de Alhucemas, muchos lo consideran el primer desembarco anfibio moderno, ¿no? ¿Eso es cierto o hay unos precedentes en torno a ellos desde un punto de vista militar? Es que eso es parte de una leyenda que se ha creado en torno a Alhucemas, especialmente por la obra de un periodista británico llamado Sidney Collis, que escribió una obra llamada Franco en España en 1955, donde afirmaba dos puntos. Probablemente el desembarco de Alhucemas fue estudiado detalladamente por Eisenhower, pero no daba ninguna referencia. Y utilizaba el adverbio probablemente. ¿Qué ocurre? Que posteriormente el probablemente desapareció y se convirtió en la idea de que Alhucemas había sido el primer desembarco moderno de la historia y que había sido estudiado por los americanos para planear el desembarco de Normandía, cuando entre Normandía y Alhucemas hay 19 años, que son muchos en historia militar, y cuando evidentemente un año antes de Normandía se había producido la operación Husky, el desembarco en Sicilia, donde los americanos habían tenido que enfrentar a 300.000 soldados del eje y habían desembarcado en las playas de esta isla a más de 100.000 hombres. Es decir, había una tradición ya anfibia británica desde en norteamericana en 1934. No tenían necesidad de estudiar Alhucemas para preparar Normandía porque ya habían desarrollado sus propios planteamientos en operaciones combinadas. Es cierto que sí, que cuando se crea el manual de 1934 del Cuerpo de Marines, se estudia Alhucemas, pero realmente lo que se estudia además es la primera operación anfibia de la historia, que está desarrollada en mi obra Lucha de Gigantes, una historia naval de la Primera Guerra Mundial, en la Operación Albión, en 1918, en la cual los alemanes movilizan 22.000 hombres
10 acorazados, 80 aviones y 6 dirigibles para conquistar un conjunto de islas en el Báltico. Esa puede ser considerada la primera operación anfibia moderna exitosa de la historia, y curiosamente la hacen los alemanes. Luego en el siglo XIX hay alguna operación también moderna que se realiza durante la Guerra del Chaco, pero si hablamos en el siglo XX, la primera operación verdaderamente moderna, aeronaval y exitosa es la operación Albión desarrollada por los alemanes en el Báltico en 1918. Alhucemas sí es la primera operación anfibia en que se utilizan tanques, en un número muy corto, pero evidentemente es la primera que maneja tanques. Desde un punto de vista político, se liga el destino de Primo de Rivera a la guerra de África, ¿no? También se liga el destino incluso de la monarquía de Alfonso XIII. Lo cierto es que este acontecimiento fue fundamental en la década de los años 20 española. ¿Qué papel jugaron tanto Primo de Rivera como Alfonso XIII en torno a este desembarco y, por supuesto, en torno a las consecuencias que tuvo? Vamos a empezar primero con el rey. El monarca siempre había sido un defensor a ultranza de la conquista militar de la porción del protectorado que nos correspondía. De hecho, se llamaba Alfonso XIII el africano. El africano y optaba por la vía militar. En consecuencia, Alhucemas se sitúa dentro de su línea de pensamiento. Por el contrario, Primo de Rivera, en relación con Marruecos, aunque hubiera participado ya en la guerra de 1893, es un abandonista. Es contrario a la permanencia de España en este territorio porque supone un enorme gasto económico y una sangría de hombres. En ese sentido es muy conservador. Resulta curioso que en España precisamente los menos imperialistas fueran los conservadores, frente a los liberales que fueron siempre los partidarios de la expansión en Marruecos. ¿Qué ocurre? Que su visión netamente abandonista se manifiesta desde que llega al poder en 1923 y tiene su plasmación en el desastre de la retirada de la zona occidental que se conoce como retirada de Sawen, que según algunos autores provoca tantos muertos como Anual. Después de Sawen, después de la retirada de Sawen, él pensaba que se podía controlar el protectorado, que se podía iniciar algún tipo de maniobra política. Se da cuenta que ha debilitado enormemente la posición española en Marruecos. Y eso lo aprovecha Delclín para atacar Francia. Es entonces, después de la retirada de Sawen, cuando empieza a mirar a Alhucemas, como recogió en una carta al general de brigada Francisco Gómez Jordana y Sousa, que era, digamos, el miembro militar o el militar del directorio encargado de los asuntos africanos. Y es a partir de ese momento cuando plantea o empieza a plantear el desembarco que es favorecido por ese ataque de Adelcrin a la parte francesa del protectorado que lleva a París a apoyar la operación española. Evidentemente, si hubiera fracasado el desembarco, es especular, Primo de Rivera hubiera tenido que dimitir y la monarquía hubiera quedado muy tocada. Desde un punto de vista militar tenemos, a generales que luego participarán en la guerra civil, como es el caso de Sanjurjo, Franco y demás, participando en la contienda. ¿Qué papel tuvieron? Porque, bueno, también es por relacionarlo con, digamos, quizá otros temas que hemos hablado de la dictadura franquista y operaciones militares, incluso en la guerra civil. Sí, esto es muy interesante, esa pregunta que planteas. Existe un lugar común de considerar a los militares africanistas españoles como una especie autóctona de soldado, que no se dio en ningún otro país del mundo, vinculándoles siempre con una cultura muy agresiva, muy violenta y una ideología de extrema derecha. Es la idea que se maneja y que luego se plasmaría en la guerra civil, donde realizarían auténticas carnicerías consecuencia de las prácticas que habían aprendido en Marruecos. Se habla por algunos autores de la guerra que vino de África y sería protagonizada por esos militares africanistas que tenían las características que acabo de exponer. No es cierto. No es cierto. Uno, desde el siglo XIX, en toda Europa y en Occidente, incluyo los Estados Unidos, se ha desarrollado una cultura militar particularmente violenta
e ideológicamente conservadora. De hecho, los militares españoles no es que sean más violentos que los demás, es que en muchos aspectos son menos violentos, por ejemplo, que los militares norteamericanos en la guerra de secesión, donde llevan a cabo racias que destruyen estados enteros. Los ejemplos de Sheridan y Sherman. Y luego en Filipinas, después de la derrota española de 1898, cuando intentan y ocupan este territorio, matan a 1 millón de personas. Y ves las declaraciones de soldados y se les ordenaba que entraran en un poblado y mataran a toda la población, incluyendo mujeres y niños. Los rusos, en 4 años, en la segunda mitad del siglo XIX, en el Cáucaso asesinaron los soldados rusos a 400.000 circasianos. Los británicos metieron a más de 50.000 niños y mujeres en campos de concentración, perdón, más de 100.000 niños y mujeres en campos de concentración, muriendo 75.000 personas en esos campos. Los alemanes, en Namibia, entre 1904 y 1907, mataron a 75.000 personas de los pueblos Herero y Namá. Es decir, esa cultura la cultura militar es extraordinariamente violenta. Hasta el extremo de que en 1920 un teórico marxista, Kautsky, afirmará que la población europea se ha brutalizado como consecuencia del servicio militar obligatorio. Esa brutalización luego se manifestará en el periodo de entreguerras y es clave para entender la violencia de los movimientos fascistas, formados por excombatientes. Claro, de hecho, es más, la mitad de los partidos, empezando, bueno, por el Partido Nacional Socialista, la Falange en España, pero bueno, también tienes a los camisas negras en Italia, tenían movimientos paramilitares y bueno, Hitler tiene muchísimo apoyo entre los excombatientes. Claro, que son muy violentos. Esa violencia la han adquirido en la guerra. Entonces, por eso digo, son particularmente violentos los militares españoles, como todos los demás. ¿Aplican la violencia en las guerras coloniales? Sí, como los británicos o como los franceses. ¿Lo aplican en la metrópoli? Sí, igual que los militares norteamericanos. ¿Por qué? Porque la cultura es violenta y en esa cultura violenta al enemigo se le extermina, como explico en el libro. Da igual que el enemigo sea de tu propia nación como de fuera de esa nación. ¿Por qué? Porque hay que buscar siempre soluciones definitivas. Entonces, por ese lado, los africanistas españoles no se distinguen del resto de los militares de la época. Y en segundo lugar, ese carácter conservador, es que los militares son conservadores. En la guerra civil, el 70% de los militares españoles apoyó, combatió o simpatizó con los sublevados, con sus compañeros sublevados. ¿Todos los africanistas apoyaron el bando sublevado? No. No. En Madrid, ¿qué ocurrió? Que 2 africanistas, Fanjul y Villegas, se enfrentaron a otro africanista, Miaja. ¿Qué pasó Sí, bueno, esto a mí me parece interesante porque, por ejemplo, o sea, el dilema, y por hablar un poco de esto, el dilema que hay en la guerra civil es entre, digamos, apoyar la legalidad o sumarse a la rebelión, ¿no? Claro, que es no interesante, ser africanista. Es interesante porque, por ejemplo, Vicente Rojo, que es un militar que, bueno, en este caso no es africanista. No es africanista. No, pero, por ejemplo, Miaja sí, apoyan la legalidad de la Segunda República y se enfrentan pues a esta gente, ¿no? Y que el razonamiento, por ejemplo, que yo he leído de Vicente Rojo es, bueno, quizá yo no estoy de acuerdo con absolutamente, o sea, con todo lo que hace el Frente Popular en la República, pero sin embargo los apoyo porque son quien está con la Constitución. Es que, por ejemplo, donde se manifiesta esa característica más acusada es en Barcelona, donde se enfrenta Francisco Llano de la Encomienda, que forma parte de la primera unidad de regulares, contra Manuel Godet Llopis, que es otro de los grandes africanistas. Pero en Valencia pasa lo mismo. Martínez Monge, un africanista, contra otro africanista que es González Carrasco. Es decir, o en La Coruña
donde un africanista, Pablo Martín Alonso Coronel, fusila a un íntimo amigo de Sanjurjo, el africanista Enrique Salcedo Molinuevo. Es decir, esa idea de los africanistas apoyan todos al bando sublevado y los que apoyan al bando a la República son peninsulares es falsa. Asensio Torrado, un gran africanista, que había mandado Jarcas, Pozas Perea, un gran africanista, su hermano combate al lado de Franco. Y así ocurre con los Romero Basar. Romero Basar es jefe de la Segunda Legión en 1936. Romero Basar, evidentemente, es un africanista que es casi de extrema izquierda. Luego hay Romero Basar en el Alcázar de Toledo. Con Moscardó. Entonces, sí, es bastante interesante esto, ¿eh? Hay que matizar. Es decir, por eso he dicho, hay que tener lugares cuidado con esos lugares comunes que se aceptan casi de forma, se aceptan de forma indiscutible y acrítica y que muchas veces no se corresponden con la realidad. Pasando un poco a la dimensión internacional del conflicto, porque al final este desembarco de Alhucemas es una operación conjunta hispano-francesa. Yo me pregunto qué dimensión real tuvo el conflicto, porque, claro, hubo una intervención conjunta, pero qué intervención, o sea, digamos, qué dimensión tuvo y sobre todo, qué dimensión o qué bombo social se le dio a esto. Vamos a ver, por partes. Para entender por qué intervienen los franceses, hay que partir de lo que pasa entre 1917 y 1918. Es cuando se produce el llamado momento comunista, producto de la revolución bolchevique, o los autores marxistas hablan de primera crisis del capitalismo, y el momento wilsoniano, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la aparición del derecho de autodeterminación. Eso trae como consecuencia la aparición desde Corea hasta el Rif de movimientos anticoloniales. Movimientos anticoloniales que afectan desde al imperio japonés hasta el imperio británico y el imperio francés, ¿no? En consecuencia, por ejemplo, Cambó dice en 1925, los imperios se están derrumbando, como consecuencia de los movimientos anticoloniales. ¿Qué pasa entonces? Pues que hay una operación conjunta franco-española, con el objetivo de ¿qué? De detener ese movimiento anticolonial. ¿Por qué razón? Porque evidentemente los franceses que hasta 1925 habían mirado para otro lado frente a los rebeldes que acosaban a España, se dan cuenta que si triunfa Adelcrin puede ser un modelo para sus colonias y puede provocar problemas en el resto del imperio francés. De hecho, el residente general francés en Marruecos, el mariscal Lyotit, dice que Adelcrin quería ser Kemal Atatürk, liberar Marruecos como el líder turco había hecho con su país. Por esa razón terminan colaborando con España. ¿Qué impacto tiene? Tiene un impacto de orgullo. Resulta curioso, y esto te va a sorprender, Javier, que cuando se produce el desembarco de Alhucemas, el Times dice que su eco se ha oído desde Bombay hasta Marruecos. Es decir, los británicos que no participan aplauden esta expedición como una forma de detener el anticolonialismo, de detener los movimientos anticoloniales. Su eco se ha oído desde Bombay hasta Marruecos, viene a decir el Time, algo así. Aplaudiendo que a los pueblos colonizados se les ha puesto en su sitio con esta operación. En Francia, bueno, la participación francesa es fundamentalmente aeronaval. No hay una presencia de tropas francesas entre las desembarcadas. Sí participa Francia atacando el territorio rifeño por el sur. En Francia hay un problema. ¿Por qué? Porque gobierna el cártel de la izquierda y el Partido Comunista es contrario a la guerra.
porque la Comintern, la Internacional Comunista, favorecía los movimientos de liberación nacional. Por tanto, puede ser aplaudida como una operación militar, pero es una guerra que en Francia el gobierno quiere terminar cuanto antes. En España sí es motivo de orgullo, porque de alguna manera es la forma de superar la tragedia de Annual socialmente. Desde un punto de vista, digamos, ya de la propia resistencia de Abdelkrim y de esa República del Rif, ¿cómo se vio afectada, digamos, por el desembarco como, digamos, primeramente y luego por la ocupación de territorios española? Vamos a ver, Abdelkrim intenta frenar el desembarco del que tiene noticia, desencadenando una ofensiva en Cudia Tajar con el objetivo de tomar Tetuán y luego intentando frenarlo en las playas. Fracasa. Pero cuidado, lo que viene a continuación es un auténtico desastre español. ¿Por qué? Con responsabilidad francesa. Un desembarco, perdón, un desembarco es una fase de una operación anfibia y esto tiene que quedar muy claro. Es decir, el desembarco no tiene una finalidad en sí mismo. Es decir, no se logra el éxito colocando las tropas en las playas, porque los ingleses lo hicieron en la bahía de Suvla en 1915 y como no avanzaron tuvieron que reembarcarlas. Es decir, un desembarco puede tener éxito y la operación anfibia fracasar. ¿Por qué? Porque el asalto anfibio, que es el tipo de acción que se realiza en Alhucemas, consta de 6 fases, ¿no? La primera fase es planificación y preparación. La segunda es operaciones previas. La tercera, desplazamiento al objetivo. La cuarta, el desembarco. La quinta, la consolidación, que consiste en extender el territorio cercano a las cabezas de playa para tener una base fuerte sobre la que poder progresar. Y evidentemente la sexta es la más importante, que es la fase de explotación, que consiste en utilizar las tropas desembarcadas para infligir una derrota definitiva al enemigo. Bien, ¿qué ocurre? En el caso de Alhucemas, salen bien hasta la quinta fase, hasta la consolidación, que termina el 13 de octubre. El 2 de octubre de 1925 se conquista la localidad que servía de capital a Akdir. Pero a partir del 13 de octubre no se sabe qué hacer. Con lo cual nos encontramos a las tropas en la bahía de Alhucemas cercadas. Dice Abdelkrim, ¿están cercadas? No pueden progresar. ¿Por qué no pueden progresar? Porque no se había establecido una fase de explotación y sobre todo porque tanto Primo de Rivera como el gobierno de París esperaba que tras el desembarco se iniciase una acción política que culminase con la pacificación del protectorado. Y aquí viene el desastre del que te hablaba. ¿Por qué? Porque esa acción política la encabeza Francia, que llega a ofrecer a Abdelkrim la autonomía en el Rif, a cambio del reconocimiento de la autoridad del sultán y evidentemente del control de la economía del territorio. Abdelkrim, como presidente de la República del Rif, dice que no le importa reconocer simbólicamente al sultán, pero que no acepta ningún control económico del territorio. ¿Por qué? Porque él pensaba utilizar los recursos mineros del Rif para financiar la República. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera aceptado Abdelkrim el ofrecimiento francés? Pues hubieran ocurrido dos cosas que son de extraordinariamente importancia, sobre todo la segunda reconocida por los propios negociadores franceses. La primera, que el desembarco de Alhucemas no hubiera servido para nada. ¿Por qué? Porque Abdelkrim se hubiera convertido en líder de un gobierno autónomo en el Rif, con su propio ejército policía. La presencia española hubiera sido simbólica. Por tanto, esa idea de que el desembarco de Alhucemas provoca inmediatamente la derrota de Abdelkrim es falsa. Si Abdelkrim fue derrotado es porque no aceptó las condiciones francesas para una negociación. Y la segunda consecuencia, que es reconocida, como he dicho, por los negociadores franceses, se hubiera producido en 1940. ¿Por qué? Porque Abdelkrim era germanófilo. Francia se hubiera encontrado derrotada en la metrópoli
y se hubiera encontrado en Marruecos, Francia y Gran Bretaña, con el territorio del norte de Marruecos en manos de un gobierno profundamente germanófilo, que hubiera podido modificar la situación de la Segunda Guerra Mundial en ese momento. De hecho, los negociadores franceses se alegraban de, evidentemente, que Adelkrim no hubiera aceptado las condiciones que se les hubieran ofrecido por las consecuencias que podían haberse derivado. Por tanto, es fundamental entender eso. El desembarco de Alhucemas no provoca inmediatamente la derrota de Adelkrim, porque a partir de octubre de 1925 y hasta comienzos de mayo de 1926 se abre una fase de negociación donde se ofrecen unas condiciones excelentes a Adelkrim que no acepta. Lo que había que preguntarse es por qué no aceptó esas condiciones a Adelkrim. Probablemente no aceptó esas condiciones porque su modelo, como reconoció en sus memorias, era Kemal Atatürk. Él quería la soberanía e independencia completa del Rif o nada. Y al final fue nada porque fue derrotado militarmente. Desde un punto de vista, digamos, de lo que es la memoria histórica, ¿qué concepción se tiene sobre este desembarco de Alhucemas? Y sobre todo, si se promueve tanto por parte de Marruecos como por parte, digamos, en los territorios españoles, la visión tanto de la guerra de Marruecos como de este concepto, digamos, o sea, este episodio de la batalla de Alhucemas. Vamos con Marruecos primero. En Marruecos y en España no va a haber ningún tipo de celebración. El planteamiento o la idea que tiene la mayoría de las personas es que no va a haber ninguna celebración para no molestar a Marruecos. No, no es por no molestar a Marruecos. Es por algo más grave. El desembarco de Alhucemas no es contra Marruecos. De hecho, participan marroquíes. Las carcas y sobre todo las mejalas califianas que estaban al servicio del sultán. No es contra Marruecos. El sultán de Marruecos estaba en Rabat, en el territorio francés, y había firmado el protectorado. El desembarco es contra los rifeños, contra un líder rifeño que no se considera ni árabe, que es Adelkrim. ¿Por qué no hay memoria histórica? Porque evidentemente resulta muy difícil al monarca marroquí aceptar que su bisabuelo pactaba y aceptaba el reparto del territorio, de su territorio, frente a un caid del norte, un rifeño, que fue el que dirigió la resistencia. Por tanto, no es por no molestar a Marruecos en el sentido de recordarle que fueron derrotados, porque como he dicho, el jalifa y el sultán no se pusieron a ese desembarco, es por no recordar que el monarca marroquí de entonces, Muley Habib, me parece, si no me equivoco, bisabuelo del actual, el sultán marroquí de entonces, apoyó ese desembarco y apoyaba el protectorado franco-español sobre Marruecos frente a Adelkrim, que representaba la libertad como líder rifeño. De hecho, hoy todavía hay un partido nacionalista rifeño que defiende el Rif independiente. Y su leyenda, su memoria histórica, entronca con Adelkrim y la República del Rif, creada en 1922. En España, el desembarco es la gran operación militar del siglo XX, como muy bien has dicho al principio, porque excluye las operaciones de la guerra civil porque son entre compatriotas. Es la gran operación militar. Precisamente el hecho de que sea la gran operación militar española del siglo XX es lo que le ha llevado a forjar una leyenda en torno a la misma. Sobre todo en los sectores, en las Fuerzas Armadas, porque participan de alguna manera los tres ejércitos, aunque no existiera el del aire, había aeronáutica militar y aeronáutica naval. Participan los tres brazos militares y evidentemente en las Fuerzas Armadas es considerado el gran hito militar. Mientras que en sectores más conservadores, más nacionalistas españoles, también, digamos, vinculan a Alhucemas con la gran victoria española
que abre el camino al fin definitivo de la guerra de Marruecos. En otros sectores, pues tiene menos trascendencia. Bastante interesante esta última pregunta, la verdad, porque creo que, vamos, esta respuesta, porque creo que desde luego hay muchos mitos en torno a ello oye, pues es importante destacarlo. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, que hayas estado con nosotros, la verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas hablado sobre los temas y sobre todo que hayas atendido a nuestras preguntas. Y bueno, no sé si estás pensando en escribir algo nuevo o de momento estás centrado en la promoción. Sinceramente, estoy sentado en la promoción y este año, que he publicado 4 libros, yo creo que me ha dejado tocado para por lo menos un año de Bueno, descanso. oye, pues no está nada mal, ¿eh? Si son No, 4 y 1 año de descanso, sí, sí, sí. No, me parece que voy a descansar, voy a me descansar. parece poco barbecho, también te lo digo. Claro, claro. Pero bueno, Entonces, pues oye, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, ya sabéis que podréis adquirir el libro Alucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos, tanto por la editorial Despertaferro como, bueno, pues en los comercios. Y nada, os animo a leerlo, a que nos dejéis comentarios aquí sobre este programa. Y bueno, pues ha sido un placer, Roberto. un placer, Javier. Nos Nos vemos el vemos en siguiente otra ocasión. domingo y nada, chao. Hasta luego.